poder conversar. No te veo tan alegre como antes. ¿Qué ha pasado en la vida? Ya lo perdí, hombre, ya tengo acá cuánto buen rato, ¿no? Así que me he pequeñizado, peronizado el tono, el dejo y todo, ¿no? A pesar de que tengo a mi hija todavía allá, estoy siempre con un pie en el Perú, otro pie en Madrid, ¿no? Mi hija está allí con 19 años, con su mamá, pendiente de los acontecimientos españoles, europeos. A pesar de eso, pero claro. ¿Y qué te hace pensar de eso, de la vida? ¿Qué pasa allí? No entiendo. Es el uso, pues, ¿no? El Es el uso del uso. dejo es el uso, la frecuencia que tienes tú, Ya. ¿no? Le entiendo a ella sus giros, le entiendo sus madrileñismos idiomáticos, pero ya aquí ante tanta presión local, nacional de la habla, pues ya. Como que es una joda permanente ahí, ¿no? Sí. El migrante, soy un inconforme permanente, estoy desadaptado o inadaptado para algunas cuestiones aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones civiles, las cuestiones de respeto a la persona, vecinales, ¿no? Estoy completamente desadaptado, me declaro como tal, ¿no? No puedo consentir, en algunos casos, por ejemplo, cuando llega una cola, sea la distancia que tenga ahí, que alguien venga y se zampe ahí. Sí, pero esa cojudez que uno menciona es cultura, educación, es entender que uno tiene que hacer respetar las cosas y que el otro también entienda que el respeto va por allí. Pero como que te siento una gelatina con varios colores. Ya, es una parte de la multiculturalidad, parte del... Sí, efectivamente, como dice Facundo Cabral, ¿no? A veces me siento que no soy de aquí ni de allá. Lo que sí sé que es que aquí hay mucho que hacer, ¿no? Y entonces cuando Facundo decía no soy de aquí ni de allá, pero soy del mundo, finalmente, sí. Claro, eso es lo que pasa, finalmente termina siendo ciudadano del mundo. Pero es una complacencia, o sea, quieres encontrar tu justificación, o queremos encontrar una justificación, es como cuando uno menciona, ¿sabes qué? Los hijos no son tuyos, los hijos son del mundo y tienen derecho a volar, entonces uno pretende encontrar esa justificación, pero yo creo que también es interesante ese enfoque, ¿no? de Facundo cuando habla de la vida y mira, y cuando habla del amor y cuando habla del perdón. Me parece tan interesante. Sí, buen filósofo. Y me parece tan estúpido la muerte que lo llevó al cementerio. Sí. Entonces, pero la vida es esa, o sea, uno puede tener un montón de problemas, pero finalmente entiendo que uno respira por uno mismo, pero pasar esa transición debe ser una joda permanente, cualquiera que fuera. Sí. Esa joda económica, política, esa joda familiar, esa joda de intentar interpretar a los demás y no saber en qué momento uno deja, sin saber uno haber dejado lo suyo. Pero es lo mismo que pasa en el periodismo, a veces un periodismo tan arrastrado, tan jodido, que yo entiendo que en los momentos de procesos electorales se convierte en un publicista para pasar a ser un mercader del periodismo. Y de ahí tenemos que hablar bastante. Sí. Entonces estamos con Carlos Caldaposo, lo veo un poco nostálgico en la vida, no sé por qué, habrá que explicarle, o de repente encuentra algo de la filosofía para entender que la vida es otra. Carlos Caldaposo, periodista, comunicador, con mucha experiencia en España, está acá, tratando de encontrar lo nuestro. ¿Qué opinas del periodismo actual? Local. Nacional. Porque en ambos casos hay mucha... Bueno, ahora no tengo esa facilidad para hablar tan extremadamente, pero igual, me representa un asco, es una fetidez el tener que moverse donde te mueves, porque los días que tienes oportunidad de conversar y encontrar a alguien de prensa, aunque no tenga nada que ver con la prensa, te la pasas deslindando siempre de esa caca, de esa mermeprensa que te rodea, físicamente si es local y mediáticamente si es la capital de la República, ¿no? Pero ¿por qué hemos llegado a esa situación? Porque... O sea, ¿cuál es el fondo detrás que nos lleva a este resultado un poco oprobioso? Yo no sé si es la tecnologización de los medios de comunicación, pero hay una proclividad evidente hacia informar, hacia comunicar, hacia, al utilizar cualquier formato, el portarse como se porta, ¿no? La ética es algo que no se negocia, que se cultiva no solamente como alguien mucho dice de los valores de la casa, sino también con un cartabón, con un plantel axiológico que tengas tú y que vayas desarrollando poco a poco. Pero por cualquier tontería, con cualquier mermelada, con cualquier acción de sicariato o
chantaje, lo tiras al suelo, ¿no? Es una, ya no sé quién lo dijo, hombre, y lo hago mío, es una almohada de plumas que tiras en una colina. No la vuelves a recuperar nunca. Y aquí hay un cultivar permanente de mal comportamiento, de mala praxis que realmente avergüenza, escandaliza. A ver, es una almohada de plumas que lo tiras en lo más alto y quieres recuperarla, ya no es lo mismo. Es como encontrar que el agua que pasa bajo el puente no es la misma de siempre. De acuerdo, sí, completamente. Cuando tú dices, ha pasado mucha agua bajo el puente, no necesariamente quiere decir que es tu propia experiencia y que te ha ganado, que te ha fortalecido, te ha potenciado. Ha pasado mucho acontecimiento, mucho devenir, y tú estás en el momento que estás, que es diferente a cuando entraste en la anterior ocasión. Pero, ¿por qué no decimos lo siguiente? Que puede estar manchado el mundo, o en su gran parte, y yo no. Sí, pero es que ese es el permanente de discusión con todas las personas que te digo, aclarando, mira, que ese es así, que ese es asá, que ese forma por esto, que lo que lo mueve es su fracaso en otra actividad profesional, que lo que lo mueve es que tengan que mantener a sus hijos, que todos los días está llevando 20 soles a su casa, por eso es que hace lo que hace. Yo no soy así, anda, tú no eres así, sí, ¿dónde estás? Ya, pero el chillar, el gritar, el amarillar en el periodismo te genera mucho más audiencia, mucho más expectativa que el que hacer un programa cultural aburrido. Generalmente, es que los programas culturales no son aburridos. No deben ser, pero aburrido para el ignorante. La generalidad de las personas es recontra aburrido, recontra cansados, insípidos, estúpidos. Entonces, mejor voy a escuchar a este que grite, que le mienta la madre al otro tío, porque por lo menos me relajo, aunque no aprenda nada, ¿no? Don Martín Barbero decía que un buen porcentaje de la opinión de las personas se obtienen a través de los medios de comunicación formales, conocidos, pues, ¿no? Y ahí estás formando tú. ¿Qué persona estás formando tú? Cuando tú vas a una televisora y ves ahí, cuando tú entras en el Face y encuentras 50.000 versiones de lo mismo, cuando entras en diversas plataformas estás encontrando mucha información y es eso, información que no es conocimiento, ¿no? Parece que entras a mi especialidad, algo así, pero es correcto, pero si yo quiero ir mejorando las cosas, ¿por qué no empiezo por mí? Ya, eso sí. Entiendo. Sí, entonces, porque de asquerosidades y entender la vida como pretenden unos entenderlas, es lo que ya está el mundo lleno de vasto de esa información. O es cuando yo veo la pizarra y hay un punto negro en cualquier lugar que está, y digo, ves ese punto negro, es el inservible, ves ese punto negro, ves el que resalte toda la pizarra, ves ese punto negro, ¿y por qué no nos fijamos en la parte blanca? No, ya, sí. Entonces, cuando tú tienes un concepto, obviamente muy diferente, porque yo no conozco Europa, menos España, pero entiendo que al final, como Cabral dice, somos del mundo, y el mundo es así, sí, de interesante, porque hace que la parte interesante lo haga uno. Y resulta que ¿por qué entender el periodismo como una asquerosidad permanente como cuando podemos entender el mundo como una posibilidad permanente? Y esa posibilidad permanente es que existas tú con una forma diferente de entender el periodismo, o que exista yo con una forma diferente de entender el mundo, y a la mierda y al carajo a quien no le guste. Vale, pero es que eso es lo que te hace hacer lo que tú haces, hombre. ¿Tú qué compones, tú qué tienes que ver al ver esa tremenda aluviones u olas de prensa cuando tú haces un programa de 2 horas solamente a la semana? Porque tú quieres manifestar tu propuesta de lo que es hacer prensa allí, aunque sea allí. Y esa convicción hace de que es tu forma de rechazar, de decir, aquí hay otra forma de hacer prensa y a mí no me amontonas ni me encasillas con ese tipo de ejercicio. Entonces, ¿hay esperanza y ganas de hacerlo? Claro que sí, hombre. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser asertivos para esas cosas. Claro, pero siempre, evidentemente, desmarcarse, señalar el entorno en que te mueves, no es malo. Yo creo que es hasta estimulante. Sí, claro que sí, te voy entendiendo un poco más, pero si es que yo empiezo a hablar, por ejemplo, de la prensa memelera, verdad que pierdo tiempo en eso. Y mencionar nombres, creo que mi cerebro no permite mencionar asquerosidades que vayan más allá de sensibilizar mi mente. O sea, me importa una mierda lo que se diga, y en ese sentido va por ahí. Pero es cierto, hay gente honesta y transparente. Lo que pasa es que esa gente honesta, transparente, esa gente que tiene coraje para seguir viviendo con lo poco que tiene o lo mucho que tiene, y entender que la vida es esta.
Y conversábamos la semana pasada, por ejemplo, el tipo de autoridades que tenemos, tan inservible que daría un poco de vergüenza pura tratar de hablar sobre ello, pero es que debemos de hablar sobre la cosa pública, debemos de entender sobre el efecto que hace la autoridad ignorante y tan estúpida, que se roba el sueño de la gente, que se roba la esperanza de la gente, que se roba su bien vivir, y yo creo que en ese mundo estamos. ¿De qué me vale, por ejemplo, mencionar a la autoridad municipal cuando todo el mundo lo sabe que es una inservible de punto a otro punto, como diría el abogado de extremo a extremo, o como diría cualquier otro, de eso se trata. ¿De qué miércoles puedo hablar, por ejemplo, del gobierno regional cuando pretende ser, no sé, asquerosamente un teatro donde no existe carpas? Por eso, pues, entonces, yo te digo, ¿de qué se puede sentir correcta la autoridad o honesta cuando yo lo sé que no es tan honesta? ¿De qué se puede sentir honesta la autoridad municipal cuando sé que nunca estuvo preparada para ese cargo? ¿Te das cuenta? Pero ahora debemos de entender que la prensa, aunque sea yo solo como un globo en el mar solitario, decirle, ¿sabes qué? Por allí no es el camino. Y entonces y a ti te toca escoger y elegir ese correcto camino. Y si lo tomas, pues tendrás derecho a tu libre albedrío, y mañana más tarde, cuando no supiste defender una situación discúlpenme el término, si es que lo ofendo, de hombrecito, y mañana más tarde gritar como hembrita, pues de eso no se trata el mundo. Se trata de confrontarla, se trata de decir nuestra posición, se trata de entender que la vida es esta, franca, y no sé, te veo apagado, pues, Carlos, ¿no? O sea, algo como que estás en sueño y que te levantes en el Perú, pero sigues pensando en la madre patria que nos sacó. No tanto tampoco, hombre, no. Permítame, gracias. Entonces, es como cuando yo pretendo celebrar 200 años de asquerosidad permanente y 500 de mancillar nuestra patria grande, que en esa época era latinoamericana, pero sin embargo hay organizaciones que dicen, hay que celebrar los 500 años ¿de qué? De la desmierdada del Perú, o 200 años ¿de qué? De oprobio, de opresión. Entonces por allí, bueno, claro, hay detractores y todo, inclusive hay especialistas de la historia de la invasión, de la historia de la invasión indoamericana, como debía Víctor Raúl Haya de la Torre. Pues, no sé. Vale, respecto al tema de las autoridades, yo te lo digo, o es otro enfoque de repente de lo que has dicho. Yo creo que es una especie de alter ego de lo que somos nosotros, porque nosotros lo hemos elegido. Aunque no hayamos votado por ello y consentido y no dicho nada frente a esa elección, nosotros lo hemos elegido. Entonces es nuestra especie de prolongación, que son ineficientes y corruptas, a cual de uno mejor que el otro, no nos signan ni nos condenan si es que nosotros no deslindamos frente a eso. Es decir, si entre nosotros no tenemos propuestas frente a una gestión municipal o una gestión regional gubernamental, ¿no es cierto? Si nosotros esperamos solamente los procesos electorales para decir, me he equivocado con esta autoridad, es corrupta, es ladrona, es incapaz, aprovecha cualquier oportunidad para asegurarse él y su familia, pues en el otro proceso electoral no tenemos moral para decir, esta autoridad me identifica, esta autoridad te tengo más expectativa. No. Para luchar contra ese sistema que hay de corrupción o ese sistema de ineficiencia, no tienes que esperar 4 o 5 años, que son los procesos electorales. Tienes que hacerlo al día siguiente, tienes que desarrollar tu ciudadanía al mes o a los 2 meses de gracia que le quieres dar. ¿No es cierto? Entonces, si tú sabes y eres consciente de eso, al callarte, al ser tan loco, al no decir tal o cual, sencillamente eres cómplice, por lo tanto es tu alter ego, es lo que tú quieres hacer cuando seas autoridad. O sea, tan corrupto y tan ratero, tan incapaz como esa persona, ¿no? Eso quería decirte frente a una gestión gubernamental. Disculpe usted por haber sido malentendido. No, yo es otro enfoque que lo quiero decir para ti, lo mismo. Carlos Caldapozo, aquí en Cruce de Opiniones. 956-57-8972, el teléfono que usted puede marcar, oiga, y dé su opinión abiertamente. Así piensa, porque así debe ser, y así tendrá que decirlo. A quien le caiga el guante que se lo chante. Porque en política el que se pica una vez pierde, y si es que se pica 2 veces, debo suponer que pierde mucho más. No me gustaría llamar a un congresista porque habla de estupidez y media, mucho menos cargar mis emociones a alguien que pueda pretender vender un futuro que ni él se lo cree, No me gustaría llamar al gobernador regional porque me vende
ilusiones que ni él se las cree, menos a la alcaldesa. Pero si es que hay alguien por allí que se siente ofendido y que es parte de esa patria grande y diga su verdad, ahí estamos. En verdad, ahí estamos. Vamos a ver, ojalá que sea alguien que quiere participar. Adelante usted, buenos días, cruce de opiniones. Buen día, señores periodistas. ¿Cómo está usted? Adelante, le escuchamos. Mire, sobre el tema, ¿no? Efectivamente, los problemas que tenemos en nuestro país en general son nuestras malas autoridades, pero el fondo del tema no se toca. Por ejemplo, los partidos políticos, lamentablemente, son los que están, son los que llevan prácticamente a todas estas personas quienes gobiernan nuestro país. Son los partidos políticos quienes están autorizados por la Constitución y son los únicos padres de la patria, pero lamentablemente los partidos políticos están llenos de gente que no merece, no vale la pena. Pero, por ejemplo, los gobiernos regionales, los partidos políticos, quienes ponen dinero para recuperar después, ¿no? Bueno, la política es obvio que es una ciencia para gobernar un país. Se tiene que hacer política, pero una política verdaderamente correcta, que enrumbe los destinos de nuestro país. Usted ve, por ejemplo, en el Congreso, oiga, cómo pelean simplemente por temas que si es de la derecha o es la izquierda. Yo entiendo que una vez que un partido político ya llegó al gobierno, tiene que dedicarse a gobernar para el país, pero no pelear pues para su partido, a calar agua para su molino. Claro que sí. El problema que tiene actualmente con nuestros congresistas, al margen que no se preparan, encima jalan agua para su molino y sus propios intereses, y la verdad que dan vergüenza. Sí. Francamente que dan vergüenza. Sí. Cuánta gente buena que quisiéramos que postulara, que participe, pero como saben que todo es dinero, esa gente que tiene por lo menos ideas se queda rezagada, ¿no? Se queda rezagada porque para participar en un partido tiene que poner pues 100.000, 200.000 para ser el número uno o el número dos. Así Esa es la realidad de los partidos políticos. Muchas gracias. ¿Cómo no? No se preocupe, nunca va a molestar aquí en nuestro programa. Nunca va a molestar aquí en nuestro programa. Y te digo, Carlos, que eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces, que hoy día seamos uno, mañana dos, pasado mañana tres, entonces este Perú tiene salvación. Y efectivamente, pues, lo que nos dice el televidente es lo que está hablando es de la estructura del país, en resumen. La estructura del país es la que está quebrada. Habla de la estructura política del país y yo sigo creyendo que esa estructura es la que no sostiene el desarrollo permanente o en todo caso lento pero seguro de un país. Nos convoca a conversar sobre los partidos políticos, pero créanme que en el Perú no existen partidos políticos porque no tienen una estructura filosófica, política y diario político, y lo que hay son agrupaciones políticas y que cualquiera de pecio ahora se tiene el derecho, porque tiene la plata, de formar un grupo de gente que lo sigue y pues se formó Keiko y pues se formó acá de Ica, ¿cómo se llama? Del gobierno regional. Robas por la modernidad. La modernidad estúpida que tiene porque entiende que es otro. Y entonces esa vaina es lo que friega. Y la estructura de un país fundamentalmente basada en la supraestructura del Estado, que es lo que representa el gobierno, es esa la que está mal, porque es esa la que nos brinda luces y nos brinda el camino hacia dónde llegar. Y entonces estamos como estamos. ¿Cómo es posible, como nos dice el televidente, que la estructura de un país esté basada en un partido político, que no existen partidos políticos porque no hay estructura filosófica de un partido político, como antes lo hacía, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano? No estoy hablando del PAP, estoy hablando de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿vale? Que tenía un ideario político. Y cuando en esa época existía, por si acaso, los ladrones siempre han existido, ¿eh? Por ejemplo, la página 11.
¿De quién? De Acción Popular. Por ejemplo, la coalición APRA-odriista, que fue para claudicar los procesos más importantes del desarrollo del país. Hablar del PPC, que se creía el dueño de la socialdemocracia cristiana, que también, pero en esa época existían banderas y canteras que salían de un partido político, los nuevos políticos, y tuvimos grandes políticos. Entonces, de eso se trata, no sé, a veces, Carlos, es tan compleja la vida, ¿no? Sí, mira, conversamos justo sobre ese tema hace un par de días, creo que con el marciano, con mi amigo el Pepe Massa, y él hablaba como antes. ¿Qué de marciano tiene Pepe? Ahí tiene su programa en Radio Luren de 4 o 5 de la tarde. Espera, permíteme, Pepe, ¿cómo estás? Que ya eres comunicador. Sea malo, sea malo, Pepe. Sí. Oye, y si tú eres abogado, yo voy y te quito la parte del derecho de ser abogado, pues, o sea, me siento incómodo, ¿eh? Te lo hablo con todo cariño y respeto, estimado Pepe Massa, que creo que se escribe Massa con doble S, ¿verdad? Vale. Te decía entonces que conversando con él él fundamentaba de que lo que pasa en los partidos políticos o en las organizaciones políticas, un poco más genérico, era de que le falta ideología. Y esa ideología que tendrían los partidos políticos tradicionales generales, como has hecho tu referencia, el Partido Aprista o Acción Popular, ¿no? Eso es lo que explicaba él, para que no pasen tantos horrores o errores como los que han venido cometiendo sus dirigentes. Y ahí discutíamos, te decía, porque también hay otra propuesta de un iluminado congresista de que desaparezcan las organizaciones regionales y existen solamente organizaciones nacionales que sí verdaderamente representan o deberían representar a nivel nacional una opción interesante. Bueno, el hecho real es que efectivamente, tal como has dicho, no creo que sea problema de ideologías, lo has dicho al principio del programa, sino de valores, porque el APRA no ha sido un modelo precisamente de buen gobierno, de buena gestión o de buena representatividad a nivel nacional. Cuántas veces ha podido postular al gobierno, no ha ganado o habiéndolo ganado le han quitado, etcétera. Ha hecho una serie de alianzas con grupos políticos a través de toda su historia y no ha sido precisamente por el bien del país, sino por asegurarse de su cupo partidario o, en fin, de repente hacer algunos lobbies ahí. La diferencia entre las gestiones anteriores, gubernamentales, municipales, regionales y la de ahora es que hoy hay una tremenda facilidad para investigar, para dar a conocer lo que se está robando, ¿no es cierto? Antes no, antes pasas tú por ejemplo, un modelo de buena gestión es la de Acción Popular, dice el mandato de Fernando Belaúnde Terry, tú has hablado de la página 11, pero Vargas Aya, en su libro sobre la corrupción, pues ha encontrado, aparte de la página 11, 50.000 otras cosas más en Acción Popular. Que Fernando Belaúnde haya participado o no, o sea con su consentimiento o no, es otra cosa, pero hay una serie de irregularidades allí. En el APRA ni se diga, ¿no? En la primera y la segunda gestión. Por algo no sea el hombre encontrar el mejor camino que irse de este país y de este mundo a través del facilismo y su disparo, ¿no? Entonces no es problema solamente de ideologías, es problema de personas y de valores. Sí. Y tiene que ver las organizaciones gremiales, organizaciones regionales, también mucho en ese aporte a la corrupción. Pues veamos todo lo que hace, todas las barbaridades que hacen las organizaciones regionales cuando tienen autoridades aquí actualmente en Ica y en otros lugares, ¿no? La mayor cantidad de organizaciones regionales tienen mandatarios, presidentes regionales y están encarcelados, perseguidos y enjuiciados y a punto de ser encarcelados. Entonces, es algo que mantenemos todavía como peruanos, ¿no? La apuesta a la viveza, la criollada, la pendejada, a querer seguirle sacando la vuelta a todo, pero a todo. A todo, ¿no? sí, Y entre eso, por supuesto, la administración pública, ¿no? Que es enjundiosa, que es minuciosa y todo, pero igual, con 3 o 4 cómplices ahí, pasas piola y no puedes encontrarles tus robos. Por eso que ahora se llama organización criminal cuando hay el concurso de muchas otras personas para eso. Antes pensaba, el mismo tiempo, ahora poco nomás, en el tiempo de Mariano Nacimiento, que en paz descanse seguramente, ¿no? Que los robos que se realizaban en su gestión, porque después de un desastre se forran bien las autoridades con las adjudicaciones directas, de que los culpables eran los funcionarios terceros o cuartos, ¿no? Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Imapica, por ejemplo, ¿no?
se han robado con el cuento de los adelantos de sueldo y están cayendo, están siendo perseguidos otras personas y él, el número uno, el beneficiario principal, pues no aparece por ningún lado. En el otro caso de irregularidades en la remodelación de la Plaza de Armas, cayeron 2, 3 funcionarios en la cárcel y Nacimiento no le tocó nada, porque ya no estaba tipificado que allí había que, al robar, al defalcar, al no dar cuenta a un funcionario, tener una relación con la autoridad principal. Esperemos que eso pase también con lo que está pasando en las otras gestiones municipales y regionales. Sí, es correcto, Carlos, pero suponte que vamos a hacer en estos momentos un debate sobre partidos políticos. Yo me haría una pregunta primera. ¿Hay partidos políticos en nuestro país? No. ¿Y entonces sobre qué vamos a debatir? Vale, entonces, un partido político es una estructura basada en fundamentos de estructura ideológica partidaria. Y si no existe eso, pues no valdría la pena conversar sobre partidos políticos. Pero lo que podríamos entender es que sí podríamos conversar de partidos políticos reconocidos en otros lugares para entender el oprobioso de los partidos que se creen políticos acá y son organizaciones partidarias. Y tan interesante que es una organización partidaria porque está partidito en varias cositas inservibles. Entonces, hablar de estructura política, tendríamos obligatoriamente que hablar sobre la superestructura del Estado, que es la parte, esa intención que el gobierno dice, hágase, el gobierno de turno, ¿te das cuenta? Y cuando ya la estructura pasa a ese nivel, es quien toma las decisiones, por ejemplo, para la parte de educación, que es la que te da la identidad de una nación, de un país, de un pueblo, y que te da la capacidad, en la medida que se fortalece la parte de educación, la capacidad de razonar frente a una sociedad altamente beligerante en todas las áreas, política, económica, social, familiar. Entonces, por eso es que no tomamos decisiones. Y por eso es que tomamos decisiones de esta naturaleza, escogiendo en el plato donde existen 50.000 estúpidos y hay que elegir a un estúpido. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué? Porque esa parte final que se ve es porque no existen organizaciones políticas, menos partidos políticos. Ahora, ¿y por qué no se hace más interesante esto? Que existan todos los partidos que se inscriban. Solo existen y existirán 3 partidos políticos en el Perú y sobre esos 3 lo demás se aglutina. Llámese cualquier nombre, porque allí tendrías una posibilidad que en función a 2 o 3 eliges y eliges bien, pero no de 18, de 20 partidos que se creen políticos y no lo son. Entonces allí está funcionando mal, por ejemplo, la ley de partidos políticos. ¿Cómo tú puedes darle dinero a la organización política del color naranja? O sea, yo no entiendo eso, pero ¿y para qué? Y resulta que hay una dueña del partido como Keiko Fujimori y le pagan por eso. No sé cuánto le pagarán, pero te aseguro que ese dinero es mío, porque el Estado le otorga una cantidad de dinero a esa organización y a todas las demás. ¿Y hasta dónde estamos? Que nos sentimos un poco alejados. No sé si estás en esa línea. Nos sentí un poco más que avergonzado de que el actual presidente del Perú sea de allá, de una zona tan propia de nosotros, que nos sentimos un poco avergonzados cuando su mujer hablaba sobre cuestiones idiomáticas no entendibles y sin embargo al gringuito que no sabe castellano o el español no le pasa nada porque habla tan... Varios puntos, ¿no? Quería referirme a esa organización criminal naranja que no solamente representa una opción interesante y simpática para sectores populares, inclusive. Populares, sectores medio bajos, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo una organización de ese tipo puede reunir a lo más selecto de la ABE, los empresarios, a los dueños de los medios de comunicación y también a los estratos medios bajos, últimos de la sociedad peruana, ¿no? Y es que hay una explicación concreta, por lo menos en el segundo caso,
de que en la segunda parte, perdón, de este comentario, en el que en el tiempo de la gestión de Fujimori se vendieron todititas las empresas y se disponía de 9.500 millones de dólares de la venta de todo para realizar trabajos u obras a nivel nacional, ¿no? Y allí donde no había un puente, allí donde no había un colegio, ahí estaba construyendo ¿no? Alberto Fujimori. Y eso es inolvidable para personas, para sectores, para pueblos a los cuales no se ha llegado nunca, o a los cuales se ha llegado de forma corrupta, es decir, con obras mal hechas, que tampoco en el gobierno de Fujimori se hicieron bien las obras, que tengamos que decirlo, ¿no? Pero ese tipo de uso de los recursos, que al acabar 10 años de gestión, 500 millones de dólares nomás quedaron en el Banco Central de Reserva, porque los otros 9.000 se fueron en las obras, en las cuentas de Montesinos, en las cuentas en la educación de la propia Keiko se fue también tanta plata ahí, ¿no? Y de todos sus hermanos, que le hemos pagado todos nosotros esa educación. Se explica el arraigo de esos sectores, ¿no? A ver, creo que tenemos llamada, no sé. Adelante usted, le estamos escuchando en Cruce de Opiniones. Buenos días, señores. Cruce de Opiniones, a ver, una opinión más. ¿Cómo no? Adelante usted, señor. A ver si sirve de algo. Siempre escucho yo comentarios al respecto de lo que ha pasado, de lo que se está haciendo, pero nadie alcanza ideas cómo solucionar estos problemas. Todos sabemos, bueno, los que tenemos 4 dedos de frente, sabemos que el país está podrido, pero nadie toca el tema de la corrupción. El peor enemigo que tiene el país es la corrupción y el peor terrorista es el corrupto. Tenemos que tomar en cuenta y grabémonos eso bien en la cabeza, que la corrupción se lleva más de 25.000 millones de soles al año. La corrupción impide la construcción de escuelas, hospitales, mejorar la calidad de vida de los pueblos jóvenes emergentes, ¿no? Dándoles luz, agua, desagüe, vivienda, salud, educación. Eso es lo que impide la corrupción, pero nadie hace nada por combatir la corrupción, ¿no? Tenemos problemas en el país. 1 es la corrupción, 2 es la delincuencia, 3 la desigualdad social, 4 la pobreza. No hay que confundir humildad con pobreza. Humildad es una virtud y pobreza es carencia de recursos. Hay que aclarar e ilustrar a nuestros oyentes que quizás desconocen los términos. Eso no quiere decir que sean ignorantes, sino que no ha habido una información, no los han ilustrado, la prensa no ha cumplido ese papel de ilustrar, de enseñar, sino confundir, desinformar. Y una planificación familiar. Mientras no combatamos por ese lado el crecimiento de la población, siempre va a haber pobreza, porque estamos acostumbrados, me gusta esa chica, ya hace chuculum, pum, sale el hijo, no tienen ingresos. ¿Qué va a hacer esa criatura? Va a aumentar la pobreza en el país. Eso hay que combatir. Hablaba el señor de ideologías. Las ideologías son respetables, señor, de todas maneras. Lo que hay que cuestionar son los procedimientos que emplean las ideologías. Unos quieren imponerle a usted por la fuerza que cree en ellos, y no es así. Tiene que utilizarse la persuasión. Convénzame usted de que lo que va a hacer usted es bueno no solo para el país, sino para toda la ciudadanía en general, sin distinción, sin discriminación. Pero lamentablemente ahora hemos visto en las últimas, este Congreso, que es peor que el anterior, tiene el 75% de desaprobación, ¿no? Este Congreso está lleno de fanáticos y corruptos. No trabajan para el país. Nadie dice, por decir, el Congreso tiene el 75% de desaprobación. ¿Cuántas leyes han dado en estos 100 días los congresistas? Los resultados están ahí. Lo único que han hecho es defenderse de esa cuestión de confianza, porque tienen miedo a perder los privilegios que tienen. Y para no cansarlos, les voy a leer lo que tengo ya escrito, que estoy en mi CPU. Adelante. Mire, usted, no se preocupe usted. El Congreso, el país necesita una nueva Carta Magna, de todas maneras,
porque ya no se puede aceptar que vivamos como estamos. Los privilegios que tiene el Congreso. ¿Sabe cuánto percibe un congresista al año, señores caballeros? 400,000 soles, y suman todos los privilegios que tienen. Tienen 7 trabajadores. Yo pregunto, que dentro de mi inteligencia de repente estoy equivocado, ¿ellos van a administrar personal o van a ir a trabajar? ¿No? Y esta es una agencia de empleos. Si usted multiplica 130% de trabajadores, ¿a cuánto asciende esa planilla? Y eso lo pagamos nosotros. Por favor, eso hay que corregir. Por eso digo, una reforma total del Congreso, una reforma total del Poder Judicial. Nadie debe tener el poder absoluto ni ser eterno en el cargo. Si usted revisa o analiza, y le hago recordar, ¿cuánto dura un presidente? 5 años. ¿Cuánto dura un congresista? 5 años. Un gobernador, 4 años. Un alcalde, 4 años. ¿Por qué estos señores del Poder Judicial son eternos? ¿A qué se debe? Eso tenemos que corregir y se deben relevados cada 6 años. Una reforma total del Ministerio Público igual que el otro. Política salarial con una nueva ley de remuneraciones. Eso tiene que darse. No se puede aceptar sueldos de 30,000. Por favor. Una planificación familiar. Una ley anticorrupción específica. Y ahí me detengo un poquito, si me permiten. ¿Cómo no? Adelante. Ya tipificando los delitos de corrupción, después los medios probatorios y la penalidad 30 años de cárcel y sumatoria si hubiera más delitos e incautación de sus bienes. Ahí voy, muerte económica, y de esa manera vamos a frenar la corrupción. El primero que se atreva a cometer delitos de corrupción, se le incautarán sus bienes. A ver que se atrevan a cometer actos de corrupción. Después una ley al patrimonio neto personal. ¿Para qué quieren ser ricos si todo el mundo evade impuestos, la minería informal, lavado de activos y viven bien gracias? No, ahí le mando una ley de impuesto patrimonio neto personal. Resumiendo, todo lo que tiene más todo lo que gana, menos los impuestos que paga esta diferencia, le doy una exoneración de 300,000 soles. Pero de 300 a 1 millón le voy a agregar 20, 25, 30, 65%, y eso para hacer escuelas y hospitales. Después tenemos una ley antimonopolio. Decimos, ¿por qué está subiendo los precios? Pero si todo está en manos de monopolistas, pues. Correcto. Francisco Romero domina las harinas, las grasas, los aceites, domina los combustibles, Primax y Persa. Lo ha comprado Dionisio Romero, y solo los precios de los combustibles. Le echamos la culpa al gobierno, por favor. Porque no hay una ley antimonopolio. El monopolio de la prensa, ¿quién lo tiene? Miro que sabe el 73%, y no lo calzo más porque mi marido está un poquito apurado. ¿Cómo no? Regular las gratificaciones. Mire, nadie debe percibir más de una unidad de gratificación. ¿Por qué un ministro recibe 33,000 soles de gratificación y el empleado, el policía, 300 soles? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y hablamos de igualdad, un principio de la democracia, un pilar. No, señor, a partir de la fecha con esta nueva constitución, nadie debe percibir más de una UIT. Los que no llegan a una UIT, un sueldo. Ejemplo, yo gano 3,000, recibiré 3,000 de gratificación y no 300 soles. Y aquel que gana 10,000, solo recibirá 4,300 o 4,400, una UIT. Y va a ver cómo usted a esos que ganan menos, la mesa se le va a extender para fiestas patrias y para Navidad. Después, nadie suprimir la inmunidad parlamentaria, la inmunidad a todos en general, suprimir el antejuicio, porque se ha suprimido la inmunidad, pero no el antejuicio. O sea, de todas maneras, usted, para ser juzgado, tiene que hacerle un antejuicio. ¿Por qué? Igual que todo, derechita, por un tubo al Poder Judicial. Suprimir la prescripción de delitos, suprimir los cargos de confianza, por ellos son nidos de corrupción, y suprimir el doble sueldo por docencia. Muchísimas Nadie gracias. debe ganar 2 sueldos. Un juez, ¿por qué gana como juez y gana como catedrático? Por favor. Y otra cosa que se me queda en el tintero, quizá lo mejor puede ser que esto le sea de ilustración de ideas. Yo no soy dueño de la verdad, por si acaso, sino simplemente alcanzo ideas para que otros las mejoren. Y para concluir, hagan ustedes lo que hizo el Japón. ¿Cómo hizo el Japón para ser grande? Utilizó la tecnología del odio. ¿Cuál es esta? Primero, imitar.
Segundo, igualar. Tercero, superar. Sí. Lo que yo le doy de idea es lo que hacía Japón. Decía, Sí. a ver, ¿quién es lo máximo en motocicletas? Alemania, ya. El 10 de Alemania es 0 para mí. ¿Qué le digo? Que con la idea que yo le doy, ustedes mejórenla, amplíenla, corríjanla, quiten lo que no sirve, y para el bien del país. El Claro. punto final ahí es el país. Sí. Todos los peruanos sin excepción. Yo me siento bien peruano y bien patriota. Sea lo mejor, puede ser. Muchas gracias por su Gracias. tiempo y ¿Cómo que no? esta sea les sirva de algo. Gracias. Cómo no, un abrazo para usted también. ¿Ah? Por aquí se me había quedado un teléfono, Carlos, que llamaba un señor. Voy a ver si lo tengo registrado. 36 creo que sí. Vamos a ver. Es un teléfono que se quedó en línea. Ha estado pendiente. Se ha estado pendiente. Dice que la llamada será transferida a una casilla de voz. Y tiene razón cuando habla del pueblo. La gente, Si tuviera capacidad de síntesis, este puede ser un buen comentarista tuyo. Ya. Sí. Plenamente de acuerdo con lo que dice, sobre todo en el tema de la corrupción, que el principal problema es la corrupción. Me parece extraordinario que lo digas, es verdad. La Defensoría del Pueblo hace 3 años hizo un informe, Radiografía de la Corrupción en el país, y él hablaba de la Defensoría, que es una institución pública, lo está hablando, una institución pública que pagamos todos. A él creo que es, ojalá que sea el mismo. Sí, Vamos que a ver. habla de que decía que 1.560 millones de dólares se pierden anuales en actos de corrupción. Sí. Adelante usted, lo estamos escuchando, por favor. Muy buenos días, señores periodistas. ¿Cómo está usted? Adelante. La verdad que el televidente anterior es admirable la forma como nos ha ilustrado Sí. para que haya un cambio radical y que poco a poco se termine este sistema obsoleto que utilizan los gobiernos de turno. Parece haber escuchado a nuestro ministro actual, el doctor Aníbal Torres. Guillén, sí, Torres Guillén, sí. Creo que hay que tomar en cuenta todo el comentario de este señor televidente, porque lamentablemente sigue la crisis. Solamente le hago un punto muy desagradable que está ocurriendo en estos momentos. Son 19, creo, congresistas que se opusieron a la confianza, el voto de confianza de Perú Libre. Fíjese cómo ya se resquebrajó la unidad en el actual gobierno, en el partido político Perú Libre. Eso no ha ocurrido. Usted retrocede para atrás, todos los gobiernos anteriores, el voto de confianza, el 100% dieron al partido de turno. ¿Esto qué significa? Que lamentablemente estos congresistas han entrado para otra cosa, no para legislar, no para fiscalizar. Ellos han ingresado a este grupo de 19 congresistas de Perú Libre solamente para lucrar, y en cabeza está el tal Guido Bellido. Hay que hablar con nombres propios. Y el actual secretario general, presidente de Perú Libre, Cerrón. Entonces vayamos ahí. Ahora, estoy contento en parte también porque nuestro congresista Jorge Maticorena votó a favor. Entonces por ahí partamos, señores periodistas. Ordenemos primeramente la casa y después veamos a nivel nacional. Estos 4 congresistas, ¿qué nos van a poner ahorita? ¿Qué van a hacer? Su agenda, pedirle su agenda. A ver, señores congresistas, ustedes Perú Libre, de Fuerza Popular, etcétera, ¿qué nos va a proponer acá? Nuestras necesidades en Ica. Ahí, ordenemos en casa y de ahí volvamos a nivel nacional, pues, qué sé yo, se vendrá pues elecciones por una asamblea constituyente, lo que venga. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Un abrazo para usted también. Entonces esa cuestión sabia del pueblo es lo que siempre debemos de mantenerlo, porque esa gente política, sin manchas, capaz de decir las cosas, y lo que intento es que sea una tribuna para decir esa verdad. Y esa verdad pues siempre será una verdad directa, concreta, pulcra, limpia, y a quien se le caiga el guante no me interesa.
Bueno, salvo que el dueño del canal me diga, ¿sabes qué, Cruce? Hasta aquí nomás, y bacán, tampoco debe ser así. Bueno, un agradecimiento a la administración de este canal y a los broadcasters también por eso, por encontrarme en esta libertad sincera de hacer país. Y es lo que escucha la gente, lo que entiende la gente, lo que sabe la gente, lo que quiere decir la gente. Corrupción, efectivamente, el cáncer de la corrupción es inmensamente grande, que es el que destruye más al país que otra cosa. Sí, porque recursos hay un crecimiento más o menos sostenido. Perú está entre los países de Latinoamérica que ha mantenido ese crecimiento, por lo tanto hay recursos para invertirlos en obras sociales, ¿no? que es lo que esperan las personas. Pero esto es aprovechado pues, por las autoridades, por las corrompidas autoridades, para meter la mano ahí donde les parezca, ¿no? Acá mismo en Ica cada rato sale informe de Contraloría de las raterías en los municipios de Santiago, sí, de La Tinguiña, en el gobierno regional. Del mismo gobierno regional, ¿no? de la municipalidad. Estamos con Carlos Caldapozo, destacado comentarista y periodista, analista por siempre, un amigo y un compañero. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Cruce de Opiniones? Volvemos en un instante. Ya volvemos con Cruce de Opiniones. Llegó a Ica el crédito fácil y rápido que tú esperabas, solo en Dinámico Motors y Pac Pacific Motors. Crédito directo y sin intereses. Autos, camionetas, combis, minivanes, minibús, buses urbanos y camiones, con garantía y servicio técnico las 24 horas. Somos representantes de las marcas Dongfeng, Shinelan, Golden Dragon, Shaolin, Victory y Dayun Camiones. Atención Ica, Chincha, Nazca, Palpa, Ayacucho y Huancavelica. Solicita tu crédito directo y sin intereses. Visítanos en Avenida Miguel Grau, sin número, altura del puente La Chirana, en el distrito de Parcona. Dinámico Motors, el vehículo nuevo a tu alcance. Sus éxitos los llevaron a la cima internacional. Y después de 16 años, llegan para el Gran Almuerzo Show. Este domingo 14 de noviembre, al local La Fortaleza de Aurorita. Los creadores del Grupo Alegría, Augusto Bernardillo y Víctor Guzmán Condeso. Grupo Dulce Alegría, la Universidad del Estilo A. Frente a frente a la auténtica del encantador Abel Mendoza. Compra tu box o entrada al 959-44-3604 o en el mismo local. Domingo 14 de noviembre, todos al local La Fortaleza de Aurorita, distrito de Pueblo Nuevo, desde las 2 de la tarde. Este clásico de clásicos no se volverá a repetir. 84, 90, 98, Petróleo, GLP y GNB. El combustible que necesitas, cuando lo necesitas y al mejor precio. Solo lo tiene Grifo Tribeño. Buena atención, moderna infraestructura, surtidores de última generación, mini market y ahora con aditivos y lubricantes Liqui-Moly, la marca alemana más reconocida en el mundo. Estaciones Tribeño, el combustible que hace arrancar tu desarrollo. Todos los combustibles con el mejor servicio. Red Digital, canal iqueño con la mayor cobertura en la región. Llegamos a todos los distritos y a las provincias de Chincha, Pisco por cable Dunas TV, Palpa, Nazca y Marcona, Radio Antena 10. Además, ubícanos en redes sociales. Este año, la pandemia nos ha afectado a todos. Por eso ahora queremos ayudarte.
Contamos con paquetes publicitarios hasta el alcance del pequeño, mediano y gran empresario, para que tu marca sea conocida a nivel local y regional. Mayor información al 942-146-071. Liqui Moly, la marca preferida de lubricantes en Alemania, ahora disponible en la región Ica, con tecnología avanzada en aditivos y lubricantes para alargar la vida útil de tu vehículo. Los expertos lo saben. Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes. Ubícanos en su distribuidor autorizado, Avenida Arenales 1234, celular 946 1112 63. José es un joven agricultor que se contagió de coronavirus en una fiesta. A diferencia de otros pacientes, tiene síntomas leves como tos seca, congestión nasal y malestar general. Por eso está en aislamiento en casa, en un espacio apartado de su familia, recibiendo los cuidados indicados por su médico. Si alguien en tu hogar presenta síntomas similares, estas son las recomendaciones para el cuidado de personas con COVID-19. 1. Asignar a una persona con buena salud para cuidar al paciente y seguir las indicaciones del médico. 2. El paciente debe usar siempre mascarilla y retirársela solo para dormir. 3. Sus utensilios deben ser de uso personal y lavados cuidadosamente. 4. No sacudir sus prendas ni ropa de cama usadas. Estas deberán ser lavadas por separado con agua y detergente. 5. También es muy importante desinfectar con cuidado las superficies y espacios comunes todos los días y luego de usarlos. 6. Además, eliminar los desechos como mascarillas, pañuelos, etc. en una bolsa diferente. Y si durante el aislamiento el paciente presenta signos de alarma, debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Recuerda, todas y todos en casa deben lavarse las manos constantemente con agua a chorro y jabón. Y en caso necesiten salir, deben usar mascarilla y mantener 4 pasos de distancia física con otras personas. Sigue estas recomendaciones para que menos familias agrícolas se contagien. En una fábrica, un operario está a punto de tomar una mala decisión que puede comprometer su vida y la de sus compañeros. Alonso, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo que ibas a hacer iba a terminar en un accidente y podía afectar a otros. Interferir en una máquina en movimiento puede traer graves consecuencias, como cortes o amputaciones. Debes prestar más atención, Alonso. Y analizar cada decisión antes de actuar. Tranquilos, esto lo hago siempre. No pasa nada. ¿Y cómo sabe mi nombre, ah? No lo conozco. ¿De dónde son? Mi nombre es Pilar y él es Luis. Pero aquí lo importante es que hemos podido prevenir un accidente y que regresarás a casa tal como saliste. Esa es la misión de nosotros, los protectores. Y estamos aquí para apoyar y que nosotros, los trabajadores, aprendamos más sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Si cada uno se hace cargo de su seguridad y animamos a nuestros compañeros y compañeras a seguir los procedimientos seguros, todo va a mejorar. Por ejemplo, lo que estabas haciendo podía haber acabado mal. Si siempre lo he hecho así, ¿por qué tendría que cambiarlo ahora? Yo era así como tú, pero hace un año tuve un accidente y casi pierdo una mano. ¿Para qué arriesgarnos tanto si podemos hacer las cosas de manera segura? Tienes razón, ¿eh? Como lo hacía de esa manera, pensaba que estaba bien. Quiero aprender. ¿Y cómo puedo hacer? Qué bueno, Alonso. La seguridad en el trabajo es muy importante, porque busca que todos lleguemos a nuestras casas en las mismas condiciones en las que salimos a trabajar, sin daños ni lesiones en nuestra salud. Una de las primeras cosas que debes de conocer es la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es todo aquello que puede generar daño a personas, equipos o al ambiente, mientras que el riesgo es la probabilidad de que este peligro suceda y pueda generar daños. ¡Qué interesante, ¿ah? Y qué importante trabajo tienen. Gracias. Pero además necesitas plantear y aplicar las medidas de control antes de empezar cada trabajo. De esa forma podrás cuidarte a ti y a tus compañeros. Tienen razón. Entonces, ¿vienen a hablar con la gerencia o van a hacer un taller? ¡Hey! Señores, señora.
Qué raro, ¿dónde se habrán ido? Así, Pilar y Luis empezaron su labor en la comunidad como los protectores, tu escuadrón de seguridad y salud en el trabajo. Estés donde estés, los protectores te brindarán consejos. Escúchalos, porque prevenir accidentes salva vidas y cuidar nuestra salud asegura bienestar para ti, para mí y nuestras familias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. El trabajo, sobre todo en las fábricas y talleres, hace que tengamos que realizar la misma tarea varias veces. Por lo que es importante que puedas realizar pausas activas para poder evitar lesiones ocasionadas por movimientos repetitivos y posturas prolongadas. No olvides que existe un límite de peso que puedes cargar, 25 kilos para varón y 15 kilos para mujer. Prevenir accidentes salva vidas y cuidar tu salud asegura bienestar para ti, para mí y nuestras familias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Enseguida presentamos Cruce de Opiniones. Cruce de Opiniones, frontal y directo como siempre. En la conducción, Cruces Hernández Guerra. Estamos con Carlos Caldapozo aquí en nuestro programa, Cruce de Opiniones. Contábamos la historia que ustedes hacían a través del teléfono y resulta que efectivamente el cáncer de nuestro país y de las instituciones del país es la corrupción. Es esto, ¿correcto, Carlos? Sí, estamos hablando con eso, me parece completamente atingente, es un tema muy recurrente cuando se habla de pensar en un mejor país. Sí, permíteme, si podría bajarle volumen acá al receptor, estimado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, ¿en verdad es un cáncer la corrupción de a dónde ha devenido ese proceso? Bueno, en realidad no es patrimonio, tú sabes, del país, ¿no? Sí. Es general, desde los tiempos en que se empezó a escribir la historia también, pues, ¿no? Incluso desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. O sea, nace con la estructura de la humanidad, de la gente. El beso de Judas es un primer acto de corrupción tremendo, por ejemplo, pues, ¿no? Por dinero, ¿no? Claro, la corrupción que cuando Pilato dice ¿a quién libero? A la población, los jugadores se pusieron en el caso de los corruptos también, pues, ¿no? O sea, no es ningún orgullo esto, pero está muy arraigado. Que la lucha aquí se haga, me parece a mí también muy sostenidamente y lo tengan claro muchas autoridades, me parece que eso es justo también tener que reconocer. No se trata también de, como mono, como ametralladora, disparar y decir que todo lo que tocamos, todo lo que vemos es corrupto. El Perú es un modelo de lucha contra la corrupción en Latinoamérica, evidentemente, fíjate en el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Cuando Estados Unidos dio a conocer la información del comportamiento de esta empresa brasilera, desde Estados Unidos, África y Centroamérica y Sudamérica, el único país que tiene más presidentes corruptos, perseguidos, encarcelados, suicidados, viajados, negados a venir al Perú por sus raterías, es el Perú. En el resto de países no se ha culpado a todos los rateros que han participado en raterías. En Centroamérica, por ejemplo, la mayor cantidad de actos de corrupción, porque ahí es escandaloso la cantidad que se ha robado al Estado, ¿no? No hay presidentes vinculados o señalados como culpables de los actos de corrupción.
Entonces, sí, acá se hace una lucha, acá se hace un esfuerzo, no abogo por ningún partido, pero creo que el Poder Judicial en algún momento ha dicho, sí, hay que sancionar, sí, hay que... Y ahora mismo, ¿no? Hay una proclividad y una facilidad tremenda para en algunos juzgados o fiscalías concretamente, a sancionar, a perseguir a los corruptos, ¿no? Que no es la generalidad en Ica, pues que por supuesto, pues que no. Mira lo que ha pasado ahora poco también después del terremoto 2007, cuando se nombró una comisión de reconstrucción, ¿no? Que presidió un controvertido alcalde de Ica, ¿no? Un tal Cornejo. Ningún alcalde ratero ha sido, lo dijo la comisión Canches, ¿no? Que investigó y que señaló culpabilidad en 50.000 alcaldes, y de Ica hablo. Ningún fiscal acusó, y se acusaron, guardaron, negociaron la acusación y no pasó nada. Ningún juez aperturó ningún proceso penal por la ratería que hicieron en el 2007. Y en el 2007 Javier Gallegos era alcalde de Parcona y Mariano Nacimiento era alcalde de la provincia de Ica. Todos pasaron piola. Entonces en Ica, para luchar contra la corrupción, hay que señalar efectivamente que ha habido sanciones. Pero correcto, se lucha contra la corrupción, pero ¿cómo se lucha contra la corrupción cuando hay autoridades de repente mal elegidas, no lo sé bien, o mal seleccionadas para impartir justicia y no lo hace? O hay situaciones como esta naturaleza que el juez era tan probo y sancionaba, y lo que recibía era una amenaza increíble de la muerte de uno de sus familiares, presiones permanentes de la alta delincuencia preparada para amenazas, distorsiones, y eso que lleva a que el juez finalmente tenga cierto temor, por ejemplo, por la muerte de sus familiares y o por su misma inestabilidad de que claro, sea... de que acto de corrupción no es solamente pues robar al Estado, ¿no? Acto de corrupción es algo ilegal, mal hecho, y eso está, como conversamos al principio, desde el momento que alguien se salta una cola, que alguien evade un impuesto, que alguien paga bajo la mesa, para no emplear términos en negro, está muy mal dicho, es un mal prejuicio que alimenta mal a una raza hermana. De momento que alguien agarra y ve la manera de acelerar el proceso, de encontrar trabajos con el dedo, sin la meritocracia. Entonces, todo eso son actos corruptos. Claro que sí, tiene que ver, como dijiste también, en algún momento de replantearte tú, cómo empezar a ser tú mejor para pedir al resto que sean mejores, ¿no? Pero entonces, el acto de corrupción son modelos de la sociedad impregnada por un facilismo extremo, por haber llegado en alguna circunstancia a administrar un poder, cualquiera que sea, pequeñísimo o grande, o institucional o no institucional. Y eso ya es grave. Eso es grave porque ya es parte de la educación de un país. Y en educación sí estamos, bueno, como estamos mal. Pero ¿cómo combatir ese proceso corrupto? Vale, ahora viene respecto a las metodologías, ¿no? Había algunas medidas que me parece atendibles y plausibles de las que señaló el televidente y hay otras evidentemente que hay que fortalecerlas, pues, ¿no? Yo creo que hay que ampliarle las virtudes de acusación a la Contraloría, ¿no? Yeah. Y una de las formas, por ejemplo, es como lo ha hecho, ¿no? Contratar a mucho más personal. Cuando hemos conversado con el director regional de la Contraloría en Ica, ha señalado que está completamente desbordado, que no puede, por ejemplo, a no ser que sean campañas puntuales, a revisar, atender todas las municipalidades, a todas las instituciones públicas. No hay oficinas de control en los distritos, mira, no hay. Solamente hay 2, 3 gentes en el municipio provincial que cuando se ocurren alguna vez, se van a algún municipio, negocian un informe y ya está. No hay una práctica diaria de vigilancia de los recursos del Estado en los municipios distritales. Tú no sabes, por ejemplo, cuánto está ganando la Municipalidad de Parcona diariamente y no tienes por qué dar cuenta de eso. Como la UBA, no te interesa. En la Tiguiña, peor todavía, ¿no? Entonces, estoy hablando de los municipios más grandes, ¿no? Entonces, tiene que haber oficinas de control, de vigilancia de los recursos públicos en los municipios distritales. Esa sería otra medida también, ¿no? La otra, como señalan también, es que desgraciadamente pasa también por la aprobación de leyes, ¿no? De nuevas legislaciones sobre esto. Yo creo que eso está bien, correcto lo que dices, pero ¿cómo seleccionar a más pro para esos procesos? O sea, a la gente que puede ser en un momento determinado incorruptible para un proceso de fiscalización del buen uso del recurso del Estado. La municipalidad, las distritales no tienen oficina de control institucional, o sea, los OCIs. Llegó un momento en que
las entidades del Estado tenían opción de control institucional, pero que eran pagadas por la institución. Es decir, yo soy auditor de la San Luis Gonzaga y la Universidad de San Luis Gonzaga me paga a mí porque yo soy el auditor. Tantito que... Es un vacilón. Que es un vacilón y es una mierda entrar al control. Vale. ¿Qué informe vas a dar ahí, sí? O sea, tiendes a dar un informe tan suave como para entender que estoy bien con el jefe. La Contraloría lo que hace en estos instantes es que ese personal que vaya lo va a absorber como personal suyo. Sí, esa es la idea. Y por lo tanto no va a tener ninguna relación laboral con la empresa donde fiscalice. Me parece correcto. Pero sin embargo le quitaron esa facultad sancionadora. Yo, Contraloría, encontraba mal uso del dinero y por lo tanto como Contraloría lo sancionaba al administrativo o a los responsables y lo sacaban del cargo. Sí. O sea, lo sancionaban sin goce de haber y todo lo demás. Pero allí salieron unos benditos iluminados congresistas que dijo, no, pero quien tiene el derecho a sancionar solamente es el Poder Judicial, nadie más puede sancionar. Y se jodió todo. Entonces, el Contralor en estos momentos está en la lucha permanente para que se le retorne ese poder, porque exactamente aquí en Ica y en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde yo soy profesor, a mucha honra y con manos limpias. Entonces, bueno, el que si me encuentra una parte de ser ladrón por allí, me lo dice, no hay problema, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo cuando se iba a sancionar, o sea, ya había encontrado los procesos y delitos asignados a una tipificación de falta, 2 días antes el Congreso le quitó esa posibilidad de sanción de la Contraloría. Oye, pero celebraron como buenos, ¿eh? Sí, como dices tú, una de las razones por las cuales, y este es otro temón también que en algún momento lo puedes conversar, claro, es por ejemplo por qué no está la universidad funcionando como tal, no está licenciada. Es por los actos corruptos, por las raterías, de esa banda que ha gobernado la universidad de estos últimos años, porque es una banda, esa sí una banda organizada también, hombre. Por si acaso a mí no me lleves, está bien, ¿no? A ver, tú lo has dicho claramente, quien alguien tiene que por ti señalar y todo, que lo diga, que yo sepa, tengo también información. Para empezar, yo me gusta caminar, me gusta conversar, tratar de discutir con personas honorables en la prensa, y esos puntuales. Por eso estoy conversando contigo, porque he conversado con muchas personas que hablan de tu forma, de tu pedagogía que tienes, que no tiene que fortalecer siempre la ética diaria del docente, ¿no? No solamente se tiene que decir que seas docente, sino también que seas decente. Y ese eres tú, ¿no? Por lo tanto, siempre que me invites y podamos conversar, con muchísimo gusto. Para mí es un tremendo honor. No, para mí también. Cruz, ¿no? Entonces, allí en la universidad se había establecido que los dirigentes de aulas, que los dirigentes de la Federación Universitaria Iqueña pasen a ser profesores porque sencillamente eran de la organización política que gobernaba la universidad. A partir de ahí empezabas a repartirte ya las responsabilidades administrativas, empezabas a cooptar los consejos universitarios, las asambleas universitarias, y ahí iban todos. Si no saldría una ley que señalaba que los profesores tendrían que tener maestrías y doctorados, pues era el que pasaba por ahí esa organización política que enseñaba al resto de alumnos, ¿no? Que no tiene nada que ver efectivamente con la calidad de los alumnos, porque está en los propios alumnos el potencial de fortalecer lo que reciben de una universidad. Una universidad per se no es de por sí que produce los mejores profesionales y se desempeñan en la vida, aptos para el trabajo o para la investigación. O sea, a ti te compete actualizarte, capacitarte, mejorarte. Soy también, igual que tú señalas, producto de esta universidad. Claro. Y cuando era solamente Escuela de Ciencia de la Comunicación, he homologado este título en la Comunidad Europea. O sea, tengo la capacidad de poder ejercer en 27 países, evidentemente aprendiendo el idioma que corresponda, como producto de esta Universidad Nacional San Luis Gonzaga. O sea, yo la quiero mucho, yo tengo 2 carreras en esta universidad y me siento orgulloso de formar parte de esta universidad, ¿no? De los egresados de esta universidad. Pero eso no pasa por validar a las corruptas autoridades que tenemos que han gobernado esa universidad, ¿no? Sí, qué duda cabe. Sí. Claro. Qué duda cabe. Y entonces y estamos en esa situación de la corrupción como un cáncer permanente y todo lo demás, y yo sigo creyendo que si eso sucede, o lo cortamos de raíz o empezamos a entender que el dolor es
tenue, permanente y finalmente te tira al fracaso, que es la muerte. Pero otro detalle de la lucha contra la corrupción es denunciar de una manera tan directa y tan frontal que a pesar de que existen inclusive posibilidades de que te presionen y todo lo demás, Ese es un tema que se tocó muy importante, mira, que lo han señalado muchos colegas periodistas que hemos conversado a nivel latinoamericano. Si el periodista denunciara el acto de corrupción cuando se produce y no cuando acaba la gestión del alcalde o del gobernador que te paga mensualmente, pues contribuiría a bajar las tasas de corrupción. O sea, esa es otra medida también que pudiera darse de parte de la prensa también. No solamente mejorarse, capacitarse, actualizarse, sino también asumir ese papel contralor o fiscalizador que le está asignado por el hecho de dirigirse a personas, pero cuando se producen los actos de corrupción, no perpetrados al acabar la gestión. Apostamos lo que quieras, Cruces, que dentro del tiempo que acabe esta gestión de Gallegos y de las otras gestiones municipales, que van a salir salvadores, adalits de denuncia contra la corrupción, porque ya no les están pagando mensualmente como les están pagando ahora. Ahora están pagando 300 o 500 soles de diversas instituciones públicas, educación, agricultura, minería, etcétera, ¿no? ¿Y qué se hace allí? ¿Y qué se hace allí para que el encargado de la institución le dé 300 lucas a una especie que es el oprobio de la sociedad y de la comunidad? Porque también allí la autoridad tiene culpa, porque no puede estar alimentando actos de esa naturaleza que hacen que la institución no funcione. Oiga, y si tienen que decirme ladrón, que me lo digan, y ya se cansarán de... Te explico un pase de una experiencia cuando yo era director de imagen de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y entonces así como chaucatos como fiestas en chaucatos en el racimo de uva, comienzan a tiritar y a chuparse las uvas. Como el perdón de los chaucatos, ¿no? No, por la gráfica de que los chaucatos son de Ica, ¿no? Por la metáfora. Sí, por la metáfora. Entonces llegaron una sarta de gallinazos que ahora ya no serán chaucatos y me dijeron, bueno, pues Cruces, ¿cómo es? Y tuve el gusto de tenerlos a todos esos adefesios allí, de la prensa mermelera acá, y que ya saben quiénes son y todo lo demás, que después pues tendremos que perder tiempo para eso. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ya hemos conversado con Encinas. Y le digo, está muy bien, eso me parece interesante. Y hemos conversado para que tú resuelvas esto, muy bien. Mi resolución es que no le voy a dar a nadie nada. ¿Ya? Y el resultado fue que en sus medios de comunicación, a ver, ¿qué decían? ¿Y ese a quién le ha ganado? ¿Y ese que es doctor de ciencias ocultas, a quién le ha ganado? Y además, ¿desde cuándo es periodista? ¿Y desde cuándo le corresponde el cargo? ¿Qué? ¿Es ignorantón? ¿Es el director de imagen? Y después, otro un poquito más fuerte. Seguro que le han dado por ser chupamedia y todo lo demás. Bueno, claro, y tú te expones porque eres funcionario. Y es correcto, pues, es correcto. O sea, estás expuesto porque la función pública es así. Pero mientras no te demuestren lo contrario, y a mí me interesan un comino los comentarios, que eres un ladrón, siéntete orgulloso de no serlo. Entonces, ¿qué pasó? Que nuevamente se acercaron y todo lo demás, y le dije, hagan lo que ustedes quieren que hagan, no me interesa su posición, su opinión y todo lo demás. Claro, por ahí dijeron, sí, pero estás acostado de un corrupto y todo lo demás, un ladrón, comes Encinas, y pues vaya y dígaselo, porque acá yo no soy defensor de Encinas, soy defensor de la universidad. Y fue una experiencia interesante donde conocí ese altibajo del que cree tener derecho. ¿Duraste poco también? Claro, porque me sacaron pues al año, un año. Porque me sacaron, porque los cargos no son eternos, pero también. Y además, ¿por qué? Porque está bien, pues si le es incómoda a la gestión, pues tiene derecho a sacarme, pero a mí no me va a decir que fui corrupto y todo lo demás. A mí, con todo el corazón de lo que te digo. Después fui director de imagen del gobierno de Gallegos, también con todas sus cuestiones, ¿no? Pero nunca le di un sol a nadie. Acá llegaba, pues, ¿sabes qué, Cruz? Mira, ve, me vas a dar 300 soles, pero ya pues, bacán, te lo doy en estos momentos, pero ¿qué resulta? Oye, pero tú no eres Cristina del Solar, y todo lo demás. Yo te conozco como Cruces José. No, pero tú sabes, Cruces, tú sabes. Cambia eso y si es que deseas. Caso contrario, no, le digo. Y nunca regresó más.
Después otro, no, ¿sabes qué? Ya he conversado con el jefe y necesito, además de la mensualidad, un puesto, porque tú sabes que por aquí y por acá. Allá lo que, oye, lárgate, la universidad no es una agencia de viaje, no me interesa, lárgate. Y después por allí llegaban otros de lejos. ¿Y sabes a quién le di publicidad? Al que no me pidió absolutamente nada. Nada. Y listo. Entonces, así como nosotros, como tú, cuando fuiste imagen del Poder Judicial, me parece que eso es lo que hay que hacer, aunque seamos poco. En la universidad hay gente muy buena, muy buena, tan igual como en la policía, pero si en la policía 80% son corruptos, por eso es que la policía se hace corrupta. Si en la universidad 80% son corruptos, por eso la universidad se hace corrupta. Y se hace corrupta del simple hecho de que yo sea docente y vaya y le diga, ¿sabes qué? Hazme esto. O sea, ese accionar que aprovechas del poder para beneficio personal o de grupo, ese es un acto corrupto. El simple hecho de engañar a los alumnos y no ser honestos con ellos es un acto corrupto. Y a veces los chicos de comunicaciones, yo enseñé mucho en ingeniería mecánica, los chicos de comunicaciones como que se resistían a un lenguaje muy duro, pero creo que también era correcto porque muy durísimo les hablaba, ¿no? Entonces, ahora lo que ha bajado es el mismo cariño a entender que ellos tienen que ser libres, pero con un lenguaje un poquito más padre a la edad que tengo. Yo tengo 63 años y creo que no me merezco que los alumnos tengan una experiencia odiosa de yo haber vivido el oprobio de esa época. Ellos merecen ser mejor tratados y merecen ser cultivados hacia una situación de mejora continua y perfecta para que no fracasen en el intento. Entonces, ese es un acto de corrupción que tenemos que eliminar donde nos encontremos. Oiga, yo soy director de imagen y todo lo demás, que tengo que hacer cola. Pues que tengo que hacer cola. Y conchudamente estoy haciendo cola y viene otro, sí, pues, y se mete delante y me dice un palabrón, que los hay. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, seguir gritando nomás, que eso no es esto, y comienzas a que la gente diga, oiga, ya pues, póngase en su sitio. En la municipalidad he visto una ociosidad tremenda cuando, igual que en la universidad, que hay gente administrativa que se sienta y le importa un comino sentarse 8 horas sin producir nada, como es la gestión también del Estado, ¿no? O alguien porque llegó al poder y ya cambiaron los teléfonos. Uy, esa experiencia la he vivido. Cuando yo fui precandidato a congresista me dijeron, ¿sabes qué, Cruces? $100,000. ¿Qué, $100,000? Con $100,000, pues, ¿de dónde lo voy a sacar? Y además tú sigues con tu campaña allá regional, ¿de dónde voy a sacar si no me hice a rodar, me moleste? Y en esa época llegamos al poder, muy bien, bacán, bueno, con Pedro Pablo, con PPK, llegamos al poder y todo lo demás, y el congresista estúpido e imbécil como era de Chincha, ¿cómo se llama? Oliva. Le digo, hermano, ya eres congresista, ve a visitar a la gente. Y fui a visitarlo, me dice, ¿sabe qué? Conversa con mi asesor. Fuera de acá, idiota. Dice, ¿asesor para qué? Ahora quisiera, Teo, yo no voy a invitar a los congresistas. Jorge, que es de la institución, que venga, si le da la gana. ¿Yo por qué tengo que estar detrás de un elemento de esa naturaleza cuando tiene la obligación moral y espiritual de decirle a su pueblo que aquí está? Que los periodistas podemos ser muy incisivos, claro pues, pero ¿qué? Les prometo que, bueno, levanto la mano izquierda porque la derecha no la puedo levantar porque me duele un poco, que si viene un congresista le diré tan igual como las cosas y ustedes tendrán línea abierta para decirle lo que le dé la gana con todo el respeto que se merece el periodista y también darles un lugar porque, bueno, pues por algo llegó allí, pero no ocultarle absolutamente nada, porque finalmente, quieras o no, nosotros lo hemos puesto allí y él tiene la obligación de rendir cuenta a su pueblo, que venga, porque de mí no va a recibir absolutamente nada, ninguna invitación, y mucho menos le voy a pretender quitarle un sol de ese bolsillo que no sé, que tiene derecho a repartir. Y es lo que hiciste tú en el Poder Judicial, Carlos, cuando fuiste director de la oficina de imagen, y hoy día resulta que los directores de la oficina de imagen, no sé, sacan pulgas especiales de perros muerteros para decir que son directores de esa oficina. Sí. Oye, uno de los temas también que quería poner, que me quería evidenciar, Cruces, hermano, es esa disposición también que tiene un grupo de profesionales acá, entre los cuales estás tú, para poder
compartir, para poder conversar con estudiantes de ciencia de la comunicación y con periodistas para informarles, capacitarlos, actualizarlos. Yo he venido también para agradecerte tu decisión de acompañarnos en una nueva sesión Zoom este 13, próximo sábado, a las 4 de la tarde, en un evento que organizamos con nuestra organización Itayeta, ¿no? Estás tú encargado del tema de la deontología, de la ética. Está la colega, la compañera Senia Ramos, está también Santiago Cubillas, un periodista así como tú, amplia experiencia en Cañete. Entonces, con esta intervención el sábado iniciamos los 3 eventos que vamos a realizar en este mes. Nosotros durante un año, al referirme a la Asociación Regional de Periodistas del Perú, hemos iniciado una serie de conversaciones, de reuniones con colegas peruanos en diversas partes de Latinoamérica y del mundo, y también con colegas de otras nacionalidades, para continuar informando de nuestra realidad, no solamente peruanas, sino latinas, fuerte, participativa. Así que eso quería también resaltar y agradecer y recordártelo. Mira, voy a ponerle a disposición, si me permites, a los alumnos de comunicación, de Ciencia de la Comunicación, por supuesto, sí. Donde yo actualmente soy director de la Escuela de Ciencia de la Comunicación. Y cero soles, nunca les he cobrado a los chicos. Bueno, un poco burro, sí, pero nunca. Entonces, o sea, esos chicos que están allí necesitan de eso, Carlos. Sí. Esos alumnos que están ahí necesitan ver que el país donde vivimos tiene algo de experiencia para decirle que no vayan al montón de los corruptos e inmorales, que se ganen el dinero honesto. Para ellos, ¿no? Porque a veces es oprobioso que digan, nos siguen por el Facebook Live. Y Facebook Live. Entonces, me parece que es una distinción de una limitante. Sí, es una separación tremenda, porque tú escoges de ahí, ¿no? Selectivamente cuál crees tú y la persona no se siente tomada en cuenta, ¿verdad? Sí. Pero si estando directamente con el protocolo que establecemos, sí, es decir, una pregunta por persona, por ponente, podría ser, porque la idea, tal como conversamos en alguna oportunidad cuando nos encontramos en un evento, es tejer a nivel latinoamericano una red, un grupo de periodistas. Hay mucha disposición en ellos, mucha manifiesta apertura en ellos, para poder encontrarnos en estos foros y discutir temas comunes a nivel latinoamericano y a nivel también de Europa. Creo que está formando esa organización. ¿Tú cómo va? No hemos creado todavía el chat porque queremos abrirlo más. Hay una tremenda cantidad de personas que sí, que periodistas, digo, oponentes que han participado con nosotros en este año. ¿Y se puede formar una especie de una organización? Sí, esa es la idea. Con tendencia a ir volteando páginas oscuras del periodismo. Esa es la idea, Cruz, esa es la idea. El tocar, el desarrollar temas que no son políticamente correctos, que no que te des el neocolonialismo en la cabeza, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que nos mueven a soportar, aguantar, que te digan que eres periodista en ICA, cuando tú estás desarrollando otro tipo de trabajos que laven, que mejoren, que cambien la imagen que tienes tú. Sí, yo recuerdo en esa actividad, no sé, creo que conversaba con un argentino, tú me haces acordar porque sí. Tu organización periodística lo hizo cuando conversaba, no me acuerdo bien, con el argentino, periodista, comunicador, y le decía, pues 200 años de qué vamos a celebrar. Carlos Boña. Sí. Carlos Boña, sí. Claro, y le decía, pues 200 años de qué, de oprobio, o sea, a mí me sacan el diantre y yo tengo que celebrar el día que me sacaron el diantre, pues es eso oprobioso para la misma nación y más celebrar y entender que vino el descubrimiento de América, cuando nunca fue descubrimiento de América, fue una invasión americana y una invasión española. Una barbarie. Una barbarie, y o sea, ¿qué tengo que festejar? Que de los 2 millones de peruanos, descendientes incas, nos aglomeraron y nos reducieron a 700.000, eso tengo que celebrar. Entonces me parecía oprobioso y yo comenzaba con un colega, un debate también en una radio latinoamericana, ahorita nomás, hace como un año, cuando decía, no, el otro año, los 200 años y todo lo demás, y conversábamos con Juan Nimio Antesana Gallegos en ese debate y le decía, pues tú tendrás derecho de celebrar
200 años de oprobio, pero ¿qué oprobio? Le digo, ¿dónde está nuestra gente? En la serranía, en el Ande, donde el gobierno nunca ha entrado, donde la gente es ignorante, donde la gente no le hemos dado la oportunidad para que se libere de su conciencia, que es lo más importante, aunque esté metido en un barrote no sé, de oro, así como Mandela, como Mahatma Gandhi, que nunca se encerraron a pesar que físicamente estaban metidos en la cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces, y le decía, pues yo no tengo derecho de celebrar esa estupidez. No, es que tú no respetas la historia. Claro, su punto de vista también muy bueno. Sí. Que tú no respetas, que tú no respetas la historia y todo lo demás. Y le digo, lo que haces allí son números. Lo que me dices allí son números. En el año 1821 vino en el año 1823 vino la expedición. En el año 1000 tanto vino Arenales. Esos son números. Son números. ¿Y qué es lo que nos jodieron nuestra mente, nuestra capacidad de conciencia cuando llegaron los españoles y el indio se retrocedió en su dolor y su llanto y se arrinconó en la puna? Y entonces tratamos de encontrar un evento antropológico de la razón y el motivo por qué la persona de los Andes son muy reacios a la primera entrevista y se esconden, y porque históricamente se esconden, porque fue una raza 1000 veces traicionada por los españoles y por parte de la gente que está acá. Y sin embargo, esa gente de la sierra, cuando te brinda su capacidad de amar, te la brinda completamente. Y observado desde un punto de vista antropológico, ¿has visto, por ejemplo, a una gente morena en la lucha embarcada en el Sendero Luminoso? No. Lo que vimos fue gente de la Sierra y del Ande comprometida con ese corazón de pretender cambiar algo, y eran senderistas. ¿Y por qué? Porque se las creyeron. Y porque los que se creían líderes y todo lo demás le dijeron, ya ves, mira, estás siendo consumido, atropellado por la derecha cavernaria y todo lo demás, y lo convencieron. En Chuchi, donde había pobreza extrema y un caldo de cultivo tan apropiado para ese tipo de combates. ¿Y cuándo se quiebra Sendero Luminoso? Cuando empieza a matar a su propia gente, humilde, y tan humilde como antes. Y se fue a la mierda, y a buena hora que se vaya a la mierda. Que no fueron 2 y 3 cruces. Claro. Mira, de los 70.000 muertos que generó esa guerra civil, el 60% los aportó los criminales de Sendero Luminoso. Así es. Y hay que decirlo claramente, no los criminales, son los dementes. Y a la mierda con Sendero Luminoso, acá no, que es senderista de izquierda. Yo soy de izquierda, ¿y qué? Entonces, por ese oprobio es que tenemos que decirle a la gente. Y entonces, ese oprobio que nos trajo los 500 años de invasión latinoamericana y los 200 años de oprobio, de la destrucción de la estructura, de la malla estructural de la sociedad, de lo que se ha destruido. Se ha destruido. ¿Y por qué? Porque venimos pues de la raza. El Inca se sustenta sobre los Paracas, los Chimú, los Tiahuanaco, sobre los Chancas, guerreros 100%. Sí. ¿Y tengo que, no sé, bueno, pues tú dices que es español y todo lo demás, y tienes derecho a justificar que ahora somos del mundo, como decía Cabral, pues así es, pues tampoco te puedo cambiar. Ya, pero me parece bien esa postura de Borja y tuya frente a esas efemérides, porque hay que señalar claramente cuál fue el sentido, efectivamente, de señalar esos hitos, ¿no? en la historia que tenemos, ¿no? La historia que tenemos es la que está ahí, la que está escrita, llena de salvajismo, de barbarie, de que pusieron sus asquerosos pies en 1532 los españoles. Así es. Allí mismo también se empezaron a producir los actos de corrupción, entre ellos a robarse lo que ellos robaban al Perú, ¿no? y donde pusieron el pie los colonialistas, porque para eso llegaron los países europeos, ¿no? No hay países pobres sino empobrecidos, porque donde llegaron empezaron a extraer sus principales y elementales recursos, ¿no? Mira, por ejemplo, Bélgica, lo que hizo en el Congo. Claro. Es una barbarie, una aniquilación, una exacción de sus elementales recursos, y mira el país que es ahora Bélgica. Hay un tal Leopoldo tal que debe estar pudriéndose en el infierno por todo lo que ha hecho. Y así como él, muchos otros, empezando por los reyes españoles también, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, no hay que tener ningún temor, ¿no? Que ha habido también un intercambio cultural, que ha habido
un intercambio de especies animales y plantas para beneficio de ambos, sí, pero la relación ha sido bastante asimétrica. Ha sido de robo, de saqueo durante todo ese tiempo. La República, esos 200 años de República han sido también de robo, de saqueo, de preferencias para los grupos militares que gobernaban el país. También hay que señalarlo claramente. ¿Pero qué hacemos frente a eso? Bueno, por lo pronto lo decimos, por lo pronto presentamos posiciones diferentes. Por eso la necesidad de juntarnos, de vincularnos y conocer la realidad del país es tan similar como la que ha pasado Argentina, como la que ha pasado Uruguay, como la que ha pasado a otros países. Y en eso estamos, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, ¿no? Este mes hacemos los 3, vamos a continuar a ver en diciembre qué cosa le proponemos y discutimos. Yo espero que tú también, como miembro del Colegio de Periodistas recientemente electo, tenga una marcada preocupación por hacer que este Colegio de Periodistas de Ica se proyecte socialmente, no solamente a sus alumnos, a los periodistas, sino también a la población general. Sí. Gracias por lo de electo, pero mira, nos hemos acostumbrado a celebrar de cosas tan... Están llamando, me parece, ahí alguien que quería participar. De repente, vamos a ver. A ver, vamos a ver, ojalá que sea correcto. Aló, adelante. Cruce de opiniones. Vamos a ver. Sí, profesor Cruces. ¿Cómo está usted? Sí, quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo no? Adelante usted. Pero se ha hablado de medios de comunicación, ¿no? La comunicación en Perú. Pero usted es, profesor Cruces, que el estudiante sale de la universidad y se convierte prácticamente en un títere de los medios, de los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, correcto. Como los canales capitalinos. Yo quiero saber cómo cree esa independencia en el estudiante de comunicación, que no se deje amilanar, ¿no? Que sea una persona imparcial y no parcial. ¿Cómo crea esa independencia en el estudiante, en el periodismo? Eso quiere saber, profesor Cruces. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo buscamos esa independencia? Que el alumno no le tenga temor y miedo a decir las cosas frontales y directas, y especialmente cómo encontrar esa independencia en los estudiantes. En verdad, yo sigo creyendo que el profesor tiene que ser honesto. Y si el profesor es honesto y transparente y dice la verdad, durísima, porque una verdad duele y construye mucho más que 1000 mentiras piadosas. Si encontramos una serie de docentes que forman profesionales para ser libres, para elegir procesos de mejora continua y decirle la verdad a quien tenga que decirla sin miedo, yo creo que estamos haciendo profesionales libres y no sometidos a esto. Si el estudiante de comunicaciones encuentra a un docente corrupto en cualquier circunstancia, lo que está haciendo es alimentando esa ventana que no conocía y dice que por allí va el fácil camino de la corrupción y finalmente es un acto corrupto. Pero en esencia es que el docente tiene que ser honesto y transparente, y honesto con su accionar, que coincide su honestidad con lo que profesa, dice y habla. Y es correcto que ese estudiante tiene que ser, por lo menos un estudiante más libre, para decir la verdad. Pero no todos tenemos la concepción de que el estudiante lo entienda, porque viene de experiencias diferentes, de lugares diferentes, de cultura diferente, de educación diferente, de formación diferente. Podemos todos mirar lo mismo, pero cada uno de nuestro enfoque puede entender las cosas de una manera no tan igual como la mía. Pero también eso es correcto, porque en la medida que nosotros entendemos que somos diferentes, habremos elevado la concepción de análisis entre nosotros mismos. Aquí también me gustaría aportar. Lo que pasa es que generalmente las universidades, a pesar de ser universidades y foros espacios de discusión y participación, siguen desarrollando el modelo de educación conductista. Sí. Y eso es un problema. Muchos filósofos señalan que una de las cosas que gastan y que joden a los niños es la educación que reciben, ¿no? Al no plantearla de manera constructivista, es decir, que entre todos surja la
la verdad y aporten en los talleres, en los debates, en la discusión, en los trabajos en grupo, pues se termina memorizando lo que repite el profesor o lo que te dan sus separatas, y se acabó. Vuelves a ser esa misma momia, ese mismo alumno mediocre del resto de la gente que está buscando el político para que te dé un trabajo, o el oportunismo por ahí para conseguir una plaza y seguir viviendo del Estado, ¿no? O sea, eso es lo que hay que desarrollar en el alumno, es una capacidad crítica, una capacidad de análisis crítica frente a lo que tú mismo digas y a lo que digan todos. Ahora hay es mucho más libre encontrar la información en Internet, que busquen 3 o 4 fuentes, que la fundamenten, que la sustenten, que adecúen esa respuesta a sus propias limitaciones. Eso es diferente a que estén repitiendo lo que repiten los otros compañeros para poder pasar de años. Correcto, esa parte socrática en la cual Sócrates decía que tienes que parir la idea en función de lo que estás analizando. Y es bien interesante eso. Y el alumno tiene que parir esa idea y entender que la vida es compleja, en la medida que encuentre también a un docente con esas características, ¿verdad que sí? Y vamos a construir un país cada día mucho mejor. Claro, de la noche a la mañana no se cambia un país, más si es su forma estructural de educación. Estamos con Carlos Caldas Pozo, un amigo y compañero de lucha permanente por la búsqueda de la verdad. Y ¿sabe qué resulta? Que cuando uno busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla y a la mierda. Sí. Y uno se expone, ¿verdad? Pero en esa exposición, esa lucha por buscar la verdad, creo que nos satisface más a no encontrarlo. Sí, hay tanto que hacer en tantas cosas, en todos los campos, que debemos nosotros, como dijiste también al principio, empezar a cambiar con uno mismo, mantener ese propósito firme, convencido, para pretender, para sugerir, para proponer que cambie el resto, ¿no? Porque esto no tiene que ver solamente con tu desarrollo personal, de capacidades familiares, profesionales, académicas, sino también con un aporte concreto, puntual, que se hace a la democracia, el entorno donde vives, ¿no? Si nosotros queremos sentirnos con moral, además como comunicadores sociales, de que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una mejor sociedad, un mejor lugar donde desarrollarse y vivir, pues tenemos que decir qué cosa hemos aportado para que estas condiciones sean así, ¿no? Estas nuevas condiciones sean así. Si no lo hacemos y dejamos que el otro pasar a acusar que ratero, corrupto, mientras nosotros nos la pasamos del balcón, o en fin, tocando violín, ¿no? O sea, bueno, un poco jodiendo a los violinistas. No tenemos moral para decir esto debe ser así, esto debe ser así, ¿no? Hay que hacer algo concreto, puntual, y se puede hacer. Yo creo que ya debemos de cansarnos de allí va el ladrón y ve por su humilde condición. O sea que ya basta de tanto llanto, ¿no? Basta de tanto señalamiento, sino muy bien, pues ya, pues Cruce, va. ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que decimos? Y el acto más hermoso es que en función de que tus actos corroboren tu acción, tu toma de conciencia, y que mañana más tarde, cuando estés en actos corruptos, entender que eso no va contigo, y si es así, eres tan igual como los demás. La llamada telefónica impidió que tú comentaras respecto a tu nueva elección como miembro del Colegio de Periodistas. Sí, gracias. Entonces, nos hemos acostumbrado que porque hacemos charlas Zoom, ya fue una gestión interesante, porque le hemos dado una canasta, ya fue gestión interesante. O sea, no es esa la esencia del colegio. La esencia del colegio es mencionar qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto, y deslindar desde un punto de vista profesional la función del periodista y ganarse la bronca y el pleito para una sociedad más justa, más transparente, más directa, más frontal, más constructiva en eso. ¿Sabes que el colegio de periodistas tiene la facilidad tremenda de poder ser líder entre los colegios profesionales? Es que esa es su función. Esa es su función. Cuando yo era decano del colegio, disculpen lo de que era, decano del colegio de periodistas o paz decano, llegó en esa época el asesor de Ana Jara a formar la asociación de colegios profesionales y dijo, bueno, pues como yo estoy formando la asociación, yo quiero ser presidente de la asociación de colegios profesionales en Ica. Y bueno, muy bien, excelente. Y como yo soy comunicador y periodista, le voy a decir mi verdad, que si usted viene a esto, mejor se larga y nos deja en paz, porque de eso está viviendo el país hace tiempo. Y me retiré de esa reunión de colegios profesionales
él llegó a ser presidente y todo lo demás de colegio profesional. O sea, que si tú tiras al cálculo, ya fregaste porque no sirves a la comunidad. Que si tú tiras al cálculo de decir que yo voy a ser el mejor, pues ya te pones limitantes. Y el Perú ya no requiere ese tipo de gente estúpida, dirigentes estúpidos, periodistas estúpidos, funcionarios estúpidos, funcionarios cobardes y corruptos, periodistas cobardes y corruptos. ¿Tienes el encargo entonces de hacer que esta gestión sea una gestión diferente? Es que tiene que ser diferente, y si no sirve para nada, mejor me retire de allí, pero con mi posición bien firme. O sea, o son las cosas directas y frontales, como comunicador y periodista, no para dorar las píldoras. Bueno, a mí no me gusta tragar píldoras, tampoco las puedo pasar. Pero Fernández Guamán es manifiesto, dúctil al cambio, a la mejora, pues, es hacer cosas, ¿no? Es su problema, ¿no? Si lo hace, porque al fin y al cabo se dirá, qué bacán Fernando, al fin y al cabo su gestión será la que la gente apruebe, desapruebe, porque finalmente yo haciendo muy buena gestión, lo que hace es que el decano se lleve las glorias, y está bien, porque es el líder, pero es que tiene que entender Fernando que aquí no hay medias tintas, como decano, ¿verdad que sí? Las medias tintas ya se fueron, pues. Permítame, Carlos, ya yo no tengo pues 35 años, lo que tengo son 50 años de comunicador y periodista tan igual como tú. Ya pintamos canas y nos estamos nuevamente pintando de color negro para vernos simpáticos ante la vida, pero lo más importante es vernos simpáticos al interior de nuestra vida, donde la gente no nos ve, al interior de nuestra vida, que significa un cambio radical para no entender que esta vida es tan igual como la que recibimos. Tenemos la obligación de entregar nuevos conceptos a la gente joven, a los periodistas jóvenes, a los comunicadores jóvenes y a los que tú también te escuchan y todo lo demás. Sí. Carlos Caldaposa, al final de nuestro programa ha sido un orgullo y un privilegio contar con mi colega comunicador y periodista Yanares. Gracias por esto, yo también me siento realmente muy complacido de haber compartido contigo estos minutos. No es usual conversar, discutir con personas de un nivel como el que tienes. Yo quiero aprovechar estos minutos para invitarte a que formes parte de ese chat latinoamericano y mundial que vamos a conformar con intelectuales, con profesores universitarios, con escritores, con comunicadores sociales, hombres y mujeres que quieren una mejor sociedad, que quieren un mejor mundo, empezando por cambiando los periodistas, claro. No, mucha, que para mí es un gusto y un privilegio. Un gusto y un privilegio. Claro que sí. Al final de mi programa quisiera darle un abrazo fuerte a mi hijo José Rodrigo Hernández Borjas y a mi hija Jimena Georgette Hernández Borjas. Los amo, hijos queridos. También a su querida mamá. Un abrazo para ustedes porque es parte de mi vida. Cruces de opinión el próximo sábado de 7 a 9 de la mañana. Hasta entonces. Enseguida presentamos Llegó a ICA el crédito fácil y rápido que tú esperabas, solo en Dinámico Motors y Pac Pacific Motors. Crédito directo y sin intereses. Autos, camionetas, combis, minivanes, minibús, buses urbanos y camiones con garantía y servicio técnico las 24 horas. Somos representantes de las marcas Dongfeng, Shinelang, Golden Dragon, Shaolin, Victory y Dayun Camiones. Atención Ica, Chincha, Nazca, Palpa, Ayacucho y Huancavelica. Solicita tu crédito directo y sin intereses. Visítanos en Avenida Miguel Grau, sin número, altura del puente La Chirana, en el distrito de Parcona. Dinámico Motors, el vehículo nuevo a tu alcance. Sus éxitos los llevaron a la cima internacional. Y después de 16 años, llegan para el Gran Almuerzo Show. Este domingo 14 de noviembre, al local La Fortaleza de Aurorita. Los creadores del Grupo Alegría, Augusto Bernardillo y Víctor Guzmán Condeso. Grupo Dulce Alegría, la Universidad del Estilo A. Frente a frente
frente a la auténtica del encantador Abel Mendoza. Compra tu box o entrada al 959-44-3604 o en el mismo local. Domingo 14 de noviembre, todos al local La Fortaleza de Aurorita, distrito de Pueblo Nuevo, desde las 2 de la tarde. Este clásico de clásicos no se volverá a repetir. 84, 90, 98, Petróleo, GLP y GNB. El combustible que necesitas, cuando lo necesitas y al mejor precio. Solo lo tiene Grifo Tribeño. Buena atención, moderna infraestructura, surtidores de última generación, mini market y ahora con aditivos y lubricantes Liquimoli, la marca alemana más reconocida en el mundo. Estaciones Tribeño, el combustible que hace arrancar tu desarrollo. Todos los combustibles con el mejor servicio. Red Digital, canal iqueño con la mayor cobertura en la región. Llegamos a todos los distritos y a las provincias de Chincha, Pisco por cable Dunas TV, Palpa, Nazca y Marcona, Radio Antena 10. Además, ubícanos en redes sociales. Este año, la pandemia nos ha afectado a todos. Por eso ahora queremos ayudarte. Contamos con paquetes publicitarios hasta el alcance del pequeño, mediano y gran empresario, para que tu marca sea conocida a nivel local y regional. Mayor información al 942-146-071. Liquimoli, la marca preferida de lubricantes en Alemania, ahora disponible en la región Ica, con tecnología avanzada en aditivos y lubricantes para alargar la vida útil de tu vehículo. Los expertos lo saben. Liquimoli, aditivos y lubricantes alemanes. Ubícanos en su distribuidor autorizado, Avenida Arenales 1234, celular 946-111263. Llegó a ICA el crédito fácil y rápido que tú esperabas, solo en Dinámico Motors y Pac Pacific Motors. Crédito directo y sin intereses. Autos, camionetas, combis, minivanes, minibús, buses urbanos y camiones, con garantía y servicio técnico las 24 horas. Somos representantes de las marcas Dongfeng, Shinelan, Golden Dragon, Shaolin, Victory y Dayun Camiones. Atención Ica, Chincha, Nazca, Palpa, Ayacucho y Huancavelica. Solicita tu crédito directo y sin intereses. Visítanos en Avenida Miguel Grau, sin número, altura del puente La Chirana, en el distrito de Palcona. Dinámico Motors, el vehículo nuevo a tu alcance. Sus éxitos los llevaron a la cima internacional. Y después de 16 años, llegan para el Gran Almuerzo Show. Este domingo 14 de noviembre, al local La Fortaleza de Aurorita. Los creadores del Grupo Alegría, Augusto Bernardillo y Víctor Guzmán Condeso. Grupo Dulce Alegría, la Universidad del Estilo A. Frente a frente a la auténtica del encantador Abel Mendoza. Compra tu box o entrada al 959-44-3604 o en el mismo local. Domingo 14 de noviembre, todos al local La Fortaleza de Aurorita, distrito de Pueblo Nuevo, desde las 2 de la tarde. Este clásico de clásicos no se volverá a repetir. 84, 90, 98, Petróleo, GLP y GNB. El combustible que necesitas, cuando lo necesitas y al mejor precio. Solo lo tiene Grifo Tribeño. Buena atención, moderna infraestructura, surtidores de última generación, mini market y ahora con aditivos y lubricantes Liquimoli, la marca alemana